leyes de conservación. En eso nos vamos a concentrar. Foco, el teorema de Nernst. Increíble, implica muchas cosas increíblemente boom. No sé, y realmente me voló la cabeza, me encantó. Podría decirse que es la razón por la que yo decidí ser y no entonces, increíble. Vamos a hablar un poquitito lo necesario acerca del tema de Net. Ok, bueno, para eso tal vez sea necesario discutir un poco de un poco más de variaciones. Vamos a volver a las variaciones que habíamos estado viendo en la primera clase, pero le vamos a dar un carácter especial. Ok, voy a llamar esta sección tipos de variaciones. Ok, recuerden que para hallar las ecuaciones de campo, son necesarias variaciones arbitrarias. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Recuerden cuando nosotros tomamos las variaciones de la acción para las variaciones de los campos. Ahora estas variaciones de los campos en principio podrían ser en cualquier dirección. Entonces yo puedo tomar la dirección que se me dé la gana y es arbitrario, no importa la dirección en la que la tome. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros digamos una dirección específica? Hay una específica que es la que importa. Si es que si la variación es tal que se cumplen las ecuaciones de campo, que ojo, para una acción arbitraria, bueno, para la acción en general no es necesario que se cumplan las ecuaciones de campo. Podría tener el campo que a mí se me dé la gana. Solo se va a cumplir las ecuaciones de campo cuando la variación de la acción es cero. Ahora, podrían existir variaciones de los campos para los que se cumplen las ecuaciones de campo. ¿Ok? Podría pasar eso. Elijo justo la dirección apropiada para, para tomar la variación del campo de tal forma que se cumplan las ecuaciones. Entonces, ahí la variación se la llama on shell, que lo escribo así en cursiva porque está en otro idioma. No sé si tenga traducción, lo desconozco, pero no sé, solemos decirle variación on shell en español. ¿Ok? Un cachito voy a tomar algo.
que no se cumplen las ecuaciones de campo, entonces si la dirección de para tomar esa variación no resulta en el cumplimiento de las ecuaciones de campo, entonces se dice off-shell. ¿Ok? Ahora hay un tipo especial de variaciones que dependiendo del caso podría ser o bien on-shell o bien off-shell. Ahora vamos a ver eso, que son las variaciones por simetría. Si se toma la variación de acuerdo con una transformación simétrica, entonces digamos si quiero tomar la variación al hacerle una transferencia al campo, por ejemplo, entonces la variación se llama variación por simetría. Ahora, para un arbitrario, esta acción, esta variación por simetría puede ser on-shell, puede pasar que esta variación que cumple las ecuaciones de campo, como puede ser también off-shell, o podría pasar que yo le haga esa variación a un campo que no cumple las ecuaciones de campo. Voy a poner aquí este lado. On-shell, como puede ser shell. Eso yo siempre recomiendo que sepan por lo menos leer inglés cuando están tratando conciencia, ¿no? Bueno, supongo yo que todos están ya mente familiarizados con el inglés, como para poder leer un texto, no sé, por ejemplo, que sería lo ideal a estas alturas. Mm, bueno, obviamente estas variaciones, pues lo que necesitaríamos sería en principio, en muchos casos, los generadores de grupo. Ok, no me va a dar tiempo para discutir mucho a detalle de esto, solo me voy a concentrar en las traslaciones espaciales, que es más sencillo. No, no puedo meterme ahorita a discutir las transformaciones de Lorentz, todo el grupo de Poincaré, porque podría gastarme un semestre entero hablando solo del grupo de Poincaré. ¿Ok? Entonces veamos el caso de las traslaciones espaciales. Entonces acá yo con una variación por simetría y voy a ponerla acá. Le voy a poner una tilde a la delta. ¿Ok? Entonces esta tilde, la variación va a ser simetría. A las otras dos simplemente van a aparecer así, van a ser arbitrarias, como si fueran variaciones arbitrarias. Bueno,
Recuerden ustedes, bueno, vamos a tomar un campo escalar. Ajá. Bien, así, lo vamos a poner así. Bueno, para que quede claro que depende del espacio-tiempo, tal vez así. Lo voy a poner así. Entonces, obviamente acá esta es una función de tres componentes especiales. Bueno, y aquí me he olvidado poner, esto en realidad son traslaciones espacio-temporales, que es el único ejemplo que les voy a dar ahora, ¿ok? Por cuestiones de tiempo. Entonces, en principio, si es que quisiera hacer una traslación espacio-temporal tremendamente pequeña que va a estar marcada por este parámetro, es un parámetro de las traslaciones, muy pequeño. ¿Ok? Entonces, bueno, que acá habría que hacer una expansión en CDT, ¿verdad? Ah, por lo tanto, esto va a quedar, eso va a quedar así, ¿ok? Después de que le hagan una serie de... Realmente esto se cancela, entonces esta variación, y como es por simetría, le voy a poner una tilde ahí, daría- tal vez eso es suficiente. Como si los factores de las traslaciones temporales son las derivadas. Bueno, el negativo de las... Bueno, ya sé, porque más adelante lo que con lo que me gustaría terminar como tal el curso es obtener de energía momento, la cantidad constante de las traslaciones espaciotemporales. Bueno, entramos en materia, lo que realmente nos interesa. Teorema de Newton. ¿Qué me dice este teorema? Invariante a de generalmente sí, grupo de Lie.
Como si os iba a ser un grupo de Lie, entonces es extremadamente necesario que esas transformaciones sean continuas, como las traslaciones. Perdón. Ahora sí. Entonces, si la acción es invariante ante un grupo de transformaciones, existe una corriente conservada. De tal forma que, entonces, van a tener una ecuación de esta manera. Esa corriente no necesariamente va a ser un tensor. Podría en principio también ser tensor de cuántos índices necesite. Y, por ejemplo, para el momento angular es un tensor de 3 índices. Para las traslaciones espaciotemporales es un tensor de 2 índices. Eh, ok, ahora, si se dan cuenta, lo que ustedes tienen enfrente es una ecuación de continuidad. Por ejemplo, a ver, si nosotros tuviéramos acá la carga, o sea, la conservación de la carga, ¿no? Ustedes saben que en el electromagnetismo es un hecho que la carga tiene que conservarse localmente y para eso existe una ecuación de continuidad, ¿verdad? Bueno, resulta que esto es exactamente lo mismo que decir eso de, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? Del electromagnetismo, las asociaciones se manifiestan a través de ecuaciones de continuidad. Entonces, esto y eso son lo mismo. Bueno, les mostraré rápidamente por qué. ¿Recuerdan ustedes el grande en un espacio de y el tiempo es simplemente derivada temporal y el vapor nada de todo. El vector de corriente en el espacio de Minkowski es densidad de corriente. Entonces, y aquí, bueno, tienen que contraer ambos índices, ¿no? Más o menos como si estuviera componente a componente. Y les va precisamente esto. Ok, acá tal vez. Bueno, ahora, ¿de dónde sale esto? Y aquí voy a hacer un pequeño comentario más. Esto siempre y cuando las sesiones sean on-shell. O sea, estas leyes de construcción no se aplican a todos los campos que ustedes pueden meter en la acción, simplemente a aquellos que cumplan con las ecuaciones de campo.
solo a los campos dinámicos, a los campos físicos. ¿Ok? Lo cual va a aparecer explícitamente en la demostración que les voy a dar ahora. Bien. Bueno, recuerden ustedes que en la primera, bueno, vamos a tomar una acción general primero. Vamos a tomar esa acción. Recuerden ustedes que cuando le sacábamos la variación, lo que obteníamos era lo siguiente. ¿Mm? Nos hemos pasado un buen tiempo deduciendo estos dos términos de ahí. No sé si recuerdan. Hemos pasado un buen tiempo diciendo eso. Entonces, la variación de la acción, en principio, va a ser esa. Una variación general, arbitraria. Variación arbitraria. ¿Ok? Ah, vamos a meter variaciones por simetría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con la acción? Si aplicamos variaciones por simetría. Por definición, les había dicho, hemos pasado también bastante tiempo, una simetría es una transición que deja a la acción sin cambiar. Entonces, si aplicamos variaciones por simetría, la acción no debería cambiar. Entonces, podemos decir que es cero. Bueno, en realidad hay un caso más general que decir que la acción simple, que la variación de la simplemente va a ser cero. Recuerden ustedes acá que este término de derivada total, de divergencia total, desaparecía, ¿no? Entonces, en el caso más general, lo que vamos a es que la variación de la acción por simetría va a ser también una derivada total. Le voy a llamar F acá. No, le voy a llamar K. Entonces, en el caso más general,
deberá ser una derivada total. Ok, bueno, en realidad no total. Entonces, cuando yo le saque una variación por simetría a la acción, voy a saber que es por simetría, porque queda este término. Me queda el término de una divergencia, en el caso más general posible. Ok, preguntas sobre este hecho, sobre lo que les acabo de decir. Tal vez necesito que entiendan bien esto. Supongo yo que no van a haber preguntas. Bueno, ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si la variación es on-shed? Si la variación fuera on-shell, entonces voy a tomar esta expresión general para la variación. Y si fuera on-shell, entonces las ecuaciones de campo se cumplen. Por lo tanto, esta parte desaparece. Y lo que vamos a obtener es esto de acá. Bueno, entonces aquí más o menos tal vez ya pueden ver por dónde va a ir esto. Entonces, ¿qué pasa si es que las variaciones por simetría son on-shell? Bueno, sencillo. Lo que vamos a obtener son estas dos cosas de acá. Y esta variación ahora es por simetría. O podrían verlo al revés, ¿no? La igualdad es, como se dice, es simétrica. ¿Qué pasa si las variaciones por simetría son on-shell o qué pasa si las variaciones on-shell son por simetría también? Entonces voy a tener esta igualdad. Por lo tanto, lo que voy a tener acá menos esto. Esto es igual a cero. Una ley de conservación. Entonces, de esta forma es que las simetrías de un sistema implica la existencia de leyes de conservación. Obviamente esta no es una demostración rigurosa ni nada por ese estilo, simplemente es, los matemáticos dirían, el bosquejo, sketch de una demostración.
no es formal, no nos interesa que sea formal tampoco. Simplemente la idea general de por qué funciona, por qué es así. Teorema de Nedre son los teoremas más poderosos de la física. ¿Preguntas? Gabo, no sé si por favor podrías explicar otra vez la diferencia entre on-shell y off-shell. No, no puedo digerir todavía el concepto. Te lo varía, por favor. Mm, ¿Qué? Lo que pasa es que ponle, cuando tú tomas el caso más general de variación es una variación arbitraria, no importa cómo estás tomando la variación. Ahora, podría ser que estés eligiendo que para tomar la variación elijas una transformación que te resulta que se cumplen las ecuaciones de campo. Entonces, si es que se cumplieran las ecuaciones de campo en esa variación, la variación se llama on-shell, porque se cumplen las ecuaciones de campo cuando tomas esa variación. Ahora, si es que tú eliges una transformación para tomar la variación en la que no se cumplen las ecuaciones de campo, entonces ahí es off-shell. No sé si con eso queda un poco más claro. ¿A qué nos referimos exactamente cuando decimos si se cumplen o no se cumplen las ecuaciones de campo? Es decir, si la ecuación describe la dinámica o no describe o no, esa parte, no, no, Sí, no. la ecuación es la que describe la dinámica, ponle. Entonces, si tú eliges una transformación para tomar esa variación en la que esto por automático se cumple, entonces la variación es on shell. Y si estas ecuaciones de campo se cumplen, eso quiere decir que ese campo es físico y obedece a la dinámica del sistema. Entonces la comprobación de la ecuación sería experimental o hay alguna manera de ver si se cumple o no de manera analítica. Bueno, como en todo modelo físico, para ver si la ecuación es verdadera, tienes que hacer experimentos, ¿no? Simplemente cuando tú escribes una lagrangiana, en principio tú no sabes si es que las ecuaciones de campo realmente se cumplen para una física. No, hay que experimentar. Entonces, de forma analítica, cuando tomes la variación, vas a ver clarito que este término se va a anular. Si es que la variación fuera un cero. ¿Y cuál es el motivo por el cual salga la divergencia cuando se toma una on-shell? ¿Cuál es el motivo de este término? En pocas me estás preguntando. Sí, has escrito ahí, ¿qué pasa si la variación es on-shell? Y dijiste que sale una divergencia, sí, si mal no recuerdo. O sea, salen todas Eh, las que se cumplen, digamos, o las que serían las on-shell, como has mencionado. lo que pasa, ponle acá, es que, bueno, primero, ese término va a aparecer, estoy usando los apuntes del lunes. eh, Cuando tú tienes la variación, te va a aparecer este término. Lo que tienes que hacer es acá integrar por partes. Y cuando integras por partes, te queda algo así. Entonces, esa divergencia es este término de acá. Ahora, volviendo a lo de, volviendo a lo de hoy, es esto de acá. Lo que va a pasar es que cuando es on-shell, las ecuaciones de campo se cumplen, ¿no? Entonces, como las ecuaciones de campo se cumplen, este término, si fuera on-shell, se hace cero. Entonces, como ese término se hace cero, las ecuaciones de campo se cumplen, solo queda esta parte de acá, que es lo que está aquí. Esa es la respuesta a tu pregunta. Dale, gracias Gabo, me has aclarado más. De nada. ¿Alguna otra pregunta más por ahí? Ok.
Bueno, este es un resultado importante, tal vez el más importante de los que vamos a desarrollar en todo el curso. Así. Bueno, seguiremos con lo que tenía planeado para hoy. Hablamos los usos. Mm, vamos a estar acá. ¿Cuándo tomamos variaciones usando traslaciones espaciotemporales? Entonces, vamos a obtener lo siguiente, ¿ok? Vamos acá a nuestra formulita. Vamos a tomar la variación, vamos a tomar una variación por simetría, a una lagrangiana general primero. Recuerden que acá lo que vamos a tener es lo siguiente. Más de L derivada respecto a de mu phi derivada respecto a esa transformación. Vamos a obtener eso de ahí. Ahora, respecto a las traslaciones espaciotemporales, yo ya les había mostrado cuál es la variación, ¿no? Está acá. La variación es, ok. Si nosotros reemplazamos ese resultado en esta expresión, vamos a tener lo siguiente. Así. Más. Es, aquí vamos a tener que cambiar los índices. Así. Parámetro, parámetro es un parámetro fijo. Entonces, tendría que. Tenemos eso. Podríamos factorizar tranquilamente bueno, factorizar entre muchas comillas. Y acá también voy a cambiar el índice. Esto va a ser nu, nu, así.
Cuando he reemplazado esto acá en esta parte, me he visto obligado a cambiar el índice porque el índice muy estaba tomado acá por estas derivadas. Recuerden ustedes que no pueden aparecer más de dos índices repetidos en la convención de Einstein, ¿no? Esa expresión ya no tendría sentido porque ignora términos cruzados que pueden llegar a aparecer después. Ok, cachito. Ay, les pido una disculpa, estoy un cachito resfriado ahora. Bueno, ahora en principio lo que tendríamos que hacer nosotros es tratar de que como esta es una o como esta es una variación por simetría, esto debería ser igual a una derivada total, ¿no? Mm, Y ahí es donde va a aparecer un pequeño problema, me parece. Denme un cachito, por favor, voy a sacar mis apuntes. Había olvidado exactamente cuál era el argumento y aparte me he puesto a toser un buen rato. Estoy un poco resfriado. Bueno, ya. A ver, em, aquí hay algo que podríamos tal vez notar. Podrían darse cuenta ustedes qué pasa si nosotros tomamos esta derivada. Que bueno, para hacerlo un poco más claro, lo voy a escribir así. Necesito que me aparezcan derivadas de los campos y de las derivadas con respecto a los campos y con respecto a las derivadas de los campos. Pues, ¿qué pasaría en principio si yo aquí aplicara una regla de la cadena respecto a los campos y a las derivadas de los campos? Voy a usar acá no en vez de mu y esto se quedaría como mu y esto como no. Así. Ok, entonces después de aplicar la regla de la cadena, lo que les queda es eso. Es esa expresión que les estoy mostrando ahí. Que si se dan cuenta, podríamos nosotros tranquilamente reescribirla así. Esta va a ser una segunda derivada. Y bueno, las derivadas conmutan, no importa el orden en la que yo lo escriba. Entonces, si se dan cuenta, nosotros aplicando la regla de la cadena, nosotros encontramos que la derivada de la lagrangiana completita respecto a las coordenadas es igual a esta expresión que es la misma que tenemos nosotros aquí arriba. Y bueno, eso es lo que nosotros queríamos hallar, ¿eh? Precisamente lo que nos interesaba.
Entonces, la variación por simetría de acción respecto a traslaciones espacio-temporales, tal como nosotros lo esperábamos, es una derivada total. En algún caso va a ser una divergencia total, bueno, depende, ¿no? Podríamos escribirlo como una divergencia total si es que quisiéramos, no hay ningún problema, con una delta de Kronecker. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo acá una delta de Kronecker? Podría meter esa delta de Kronecker tranquilamente dentro de la derivada, sin ningún problema. Y entonces, la divergencia total estaría así. Es justamente lo que me esperaba de tomar una variación por simetría. Cuando tomo una variación por simetría, me tiene que aparecer sí o sí acá una derivada total. Y también podré meter este parámetro acá, pero no lo voy a hacer por conveniencia. Entonces, al final del día, llego a lo que quiero. Una derivada total, sin problema. ¿Ok? Y es de la aplicación de una simple regla de la cadena. Preguntas por ahí, tal vez. Ok. Gabo, una consulta. O sea, si es Vale, una dime. derivada total, ¿por qué utilizamos la notación de derivada parcial? Ah, no, es, bueno, a lo que me refiero con derivada total, bueno, en realidad es una divergencia total, ¿no? No es que sea una derivada de este estilo. Mm, Perdón por la confusión que podría parecer. Obviamente que son derivadas parciales, ¿no? Pero al final lo que vas a obtener es una divergencia total. En realidad a eso es lo que me estoy refiriendo. Que absolutamente toda la expresión puede meterse dentro de la derivada. Ya, gracias. Mm, Ok. Bueno, ya tenemos entonces la variación por simetría que nos resulta en lo que estábamos planeando que nos resulta, la divergencia total. Ahora, ¿qué pasa con las variaciones on-shed? Necesitaría esto, ¿no? ¿Dónde está la complicación? Es que quiera tomar variaciones por simetría, sí o sí voy a tener que usar este término de acá. Entonces, esa es la parte, entre comillas, complicada. En cuál es el... ok. Para eso hay que vamos a usar regla de la cadena o hacer algún otro tipo de transformación. Pero la cosa es tomar explícitamente y ver cuál sería el término que aparece dentro de la divergencia total. En el caso es este de acá. Ahora, para la parte de las variaciones on-shell, recordemos que lo único que queda es esto. Lo voy a poner aquí. Que este término ya está calculado. Variaciones on-shell por simetría. Y además, como estamos usando el teorema de Meder, también van a ser variaciones por simetría. Entonces, esta variación tiene que ser por simetría. Entonces, ¿qué me queda acá?
Justamente la variación por simetría que habíamos calculado hace rato esto. En este caso. ¿Ok? Entonces esta variación estaría en esto de acá. Finalmente, entonces, ok. Y aquí hay varios índices, ¿eh? Ya estoy repitiendo acá mu, entonces acá tengo que poner otro índice. No, ahora sí, ahora sí. Ok, ahora sí esto va a ser un tensor de dos índices, si se dan cuenta. Entonces, para terminar, necesito igualar ambas variaciones, ¿no? Tanto, lo que nos queda no suele poner esto acá en realidad. Voy a cambiar aquí el orden de esto sí. Que no coincide con mu y este mu va a coincidir con este mu que cuando hacemos las opciones en realidad aparece arriba. Ok, les presento el tensor de energía. Tensor, energía, momento. Ahora ahí viendo la lagrangiana, ¿cómo que esto me encapsula la energía del momento lineal? Bueno, para eso tendríamos nosotros que tomar una lagrangiana de una partícula y ahí aplicar las traslaciones espaciotemporales. Resulta que cuando hacemos las traslaciones temporales, nos va a aparecer la energía como la cantidad conservada. Y si tomamos traslaciones espaciales, nos aparece el momento lineal como cantidad conservada. Entonces, de ahí es que nosotros sabemos que este tensor representa la energía en su parte temporal y el momento en la parte espacial. ¿Ok? Bueno, así es como se usa el teorema de Nether cuando queremos encontrar cantidades conservadas. ¿Preguntas hasta acá, tal vez? Ok. Ujú. Ya. A ver, vamos los ejemplos. A ver qué pasa para un campo escalar. Bueno, es el campo. Vamos a ver para el campo de Klein-Gordon. Ok. Recuerden acá que la acción
es un medio. Vamos a tener acá una contracción de derivadas y acá el término de masa. La acción va a ser esa en este caso. ¿Qué pasaría si yo quisiera encontrar el tensor de energía-momento asociado a este sistema? Pues bueno, acá ningún problema voy a poder usar directamente esta fórmula, ¿no? Y tomar estas derivadas respecto a la derivada del campo es bien sencillo. No voy a tener muchos problemas, porque tengo acá esta expresión donde está de forma explícita las derivadas del campo. Entonces, si es que yo quisiera calcular esta partecita, va a ser como si estuviera derivando un medio x al cuadrado, algo así similar, ¿no? Ya les había mostrado el lunes. Les va a quedar eso, nada más. Por lo tanto, de ahí, el tensor energía-momento va a ser el siguiente. Va a estar escrito así, menos, y ahí la delta de Kronecker por toda la lagrangiana. Voy a escribir todo. Y aquí aparece absolutamente toda esta cosa. Menos el 1 medio que lo voy a factorizar. Entonces, el tensor energía-momento tomaría esa forma. No, en este caso de Klein-Gordon, que es el más sencillito, ¿ok? Ajá. Aquí te necesitaría otros índices, porque aquí estoy repitiendo mu 3 veces y eso no puede pasar. Entonces voy a poner acá alfa, alfa, listo. Lo dejaríamos así. Bueno, ya para cerrar, el último ejemplo que les voy a dar es el campo, es la teoría de Maxwell, electromagnetismo. Vamos a asumir que las fuentes son cero por simplicidad. Si es que tuviéramos las fuentes, entonces vamos a pelear un poquitito para obtener para obtener lo que queremos, para obtener el tensor de energía momento en términos de ¿qué se llama? En términos en términos del teorema de Nether, ¿ok? Entonces la acción simplemente la vamos a tomar como -1/4 tensor electromagnético, y eso quedaría así, ¿ok? Introducir fuentes ya hace variar la ecuación de continuidad. Ya no vamos a tener, ya no vamos a tener aquí un cero. Si introdujéramos las fuentes, entonces la ecuación de continuidad aquí va a tener un término que no va a ser cero en esta parte. Ese es el problema. Ok, entonces acá en principio, ¿qué es lo que podríamos hacer? Que tomar la variación, ¿no?
Primero la variación por simetría. Bueno, ya habíamos calculado esto y si no estoy mal, no, volvamos a calcular más todo el proceso. Esto va a ser menos un medio F1 variación de F1, así. Solo que aquí vamos a tener que introducir una parte más que no les había hablado, ¿eh? Que me parece que no voy a tener todo el tiempo necesario, aunque no, sí, se puede. Entonces, esta variación es de mu de variación de unos de nu variación de amu. Eso así. Vamos a tener que condensarlo un poquitito más. Menos un medio. F mu nu. Eh, Vamos a volver a hacer ese proceso que les había mostrado la otra vez. Recuerden acá que el primer tensor electromagnético es antisimétrico y además como son índices mudos podría darles el nombre que quiera. Entonces acá cambio nu por mu y mu por nu. Y además esto lo puedo dar la vuelta, eso me quedaría así. Entonces este un medio desaparece y tendría lo mismo. Queda esto. Me quedaría esa variación. Solo que ahora estoy tomando la variación de un campo vectorial, ya no de un escalar. Entonces, esa variación ya no es tan trivial de tomarse, no va a ser simplemente el propio campo añadiéndole, ya no va a ser como en el caso del campo escalar, ¿no? Donde teníamos la variación, que esta es una variación por simetría, teníamos simplemente menos el parámetro de la variación por una derivada del campo. No. ¿Por qué? Porque con nosotros cuando aplicamos tracción espacial, aunque no déjenme pensar, como estamos aplicando una simple traslación espacial, creo que las componentes tampoco van a ver. Por ejemplo, si estuviéramos aplicando rotaciones espaciales, aquí aparecería un término más. Y aparecería un término más porque las propias componentes del campo también cambian. ¿Ok? Entonces, las propias componentes del campo también pueden llegar a cambiar. Pero como ahora solo son traslaciones espaciales, me parece que no va a haber ese cambio en esas componentes. Porque no estamos girando el sistema de referencia, no estamos aplicando, simplemente estamos cambiando el origen. A ver, déjame pensar un poquito mejor eso. Si es que tuviera más inmediato. Mm, Bueno, es un poco más complicado, ¿verdad? Eh, entonces, creo que para no cometer tantos errores, mejor le doy el resultado, porque ahorita exactamente no me acuerdo y me he saltado justamente ese paso en los apuntes que había preparado. Entonces, bueno, al final el resultado, cuando ustedes obtengan la variación y
calculen el tensor de energía de momento, va a ser un resultado un tanto extraño. En cuarto, la debe aparecer con toda la Lagrangiana. Ok. Bueno, ahí aparece este término que tal vez si es que alguien ha visto electromagnetismo en su formulación covariante, ha visto que en realidad el tensor de energía momento no tiene explícitamente derivadas del potencial electromagnético. Esto ya es un problema, ¿no? Porque introduciendo estas derivadas, el potencial electromagnético, se rompe la simetría de calibre, lo cual no podría pasar en la teoría electromagnética, ¿no? La teoría electromagnética siempre es invariante de calibre. Entonces, cuando nosotros usamos el de Nether para calcular el tensor de energía-momento en electromagnetismo, aparecen problemas. Si bien esta cantidad es una cantidad conservada, y seguramente también han visto, en realidad el tensor debería ser simétrico e invariante. Entonces, a eso, bueno, esto no es, no es que haya pasado errores o algo así, sino que usar el teorema de Nether en electromagnetismo no resulta tan conveniente porque no me aparece un tensor simétrico. Cuando es simétrico es más fácil de manipular, me van a aparecer inmediatamente las cantidades que yo conozco de realizar respecto a la Entonces necesitaríamos otro procedimiento para obtener cantidades conservadas. Bueno, para obtener, no cantidades conservadas, en realidad, para obtener el tensor de energía al momento. En relatividad general seguramente van a ver que se pueden tomar variaciones de la acción, pero respecto a la métrica. Mm. Con eso podrían obtener un tensor de energía al momento que sí es simétrico y que también va a ser invariante de calibre. Bueno, para terminar, me gustaría hacerles algunos comentarios acerca de relatividad general. Y esto ya no va a estar enmarcado necesariamente con el teorema del Gödel o cosas así. ¿Cómo podremos nosotros entender a la relatividad general como teoría de campos? Tenemos que en realidad pues, Gabo, por si acaso, creo que se está cortando un poco. No, no sé si es mi internet, pero creo que se te está cortando un poquito. capaz mi internet está medio, no sé si el resto me escucha bien, tal vez. Se corta. Bueno, les pido una disculpa por eso, pero voy a desactivar mi internet de
de mi celular. Y está medio complicado porque estoy justo al lado de mi router. Mm, no sé qué podría hacer, la verdad. Ahora está un poquito más estable. Ya. Bueno, ya he cortado el wifi de mi celular, pues con eso tal vez debería ayudar un poquito. Ok, ya, bueno. Ahora, como les iba diciendo, relatividad general, el métrico es el tensor métrico. Es el propio espacio-tiempo, el campo dinámico. No como en todas las teorías que les he mostrado ahora, el espacio simplemente es el escenario donde pasan las cosas. En realidad no es así. El escenario donde pasan las cosas también tiene su propia dinámica, que está vinculada estrechamente a todo lo que pasa en el propio escenario. Entonces, el escenario depende de sus actores, tanto como los actores dependen del escenario. El escenario responde a los actores y los actores responden al escenario. Entonces, podríamos construir usando un objeto que se llama escalar de Ricci, que el escalar de Ricci en pocas lo que les dice es la curvatura a nivel global. Entonces, la curvatura resulta muy importante en la relatividad general y además, recuerden ustedes que en todas las acciones simplemente escribíamos el diferencial de volumen. Acá, ese diferencial de volumen, recuerden ustedes que cuando hacen cambios de coordenadas, no se queda escrito simplemente en términos de las coordenadas, sino que es necesario algo. En general, obviano que en el tensor métrico lo podrían escribir. ¿Ok? Entonces podrían construir una acción para para la relatividad general en términos de la curvatura. Y si es que estuviera interactuando con algo, aquí va a aparecer la lagrangiana de alguna teoría de campos. O la densidad lagrangiana de una teoría de campos. Podría ser el electromagnetismo, por ejemplo, digamos que están interactuando, que están en un espacio-tiempo en donde hay un campo electromagnético, de ahí va a aparecer la lagrangiana del electromagnetismo. Ahora, digamos, en un espacio-tiempo curvo, es necesario, bueno, la acción debe también ser un escalar. Entonces van a haber cambios a la acción. La acción va a seguir siendo la integral de la lagrangiana, pero ahora necesito que este elemento de volumen sea invariante frente a cualquier transformación de coordenadas. Entonces vamos a tener que poner acá. Entonces, cuando yo tome variaciones para sacar ecuaciones de campo, quiero usar el teorema de Mendel y demás, voy a tener que tomar en cuenta acá el tensor métrico. Bueno, determinante, la raíz del negativo del determinante del tensor métrico. Vamos a tener que considerar eso. ¿Qué me va a resultar eso? En vez de que me aparezcan derivadas, me van a aparecer derivadas covariantes. Que recuerden, las derivadas con variantes involucran términos que describen la curvatura, ¿no? Los símbolos de Christoffel y demás. Lo van a ver bien en el curso, en el pequeño curso de relatividad general que les hemos preparado. Bueno,
Quería comentarles algo también de simetrías de calibre, pero para eso ya no me da el tiempo. Creo que con esto los dejo lo suficientemente preparados como para que puedan afrontar el curso de teoría de cuerdas de una manera un poco más sencilla, que me parece que ese es el curso donde más van a necesitar hablar de acciones y demás. Bueno, entonces con esto yo cierro mi participación acá en el Camino al Verano Teórico. Espero que hayan podido aprender algo, que les haya gustado. Em, Ahora voy a subir los apuntes que acabo de hacer ahorita. Y bueno, espero que les haya gustado y disfruten también del verano teórico.